En busca del conocimiento, cada día algo se añade. En la práctica del Tao, cada día algo se abandona. Vivimos en la era de acumular más cursos, más libros, más podcasts, más certificaciones que colgar en nuestro perfil de LinkedIn. Y sin embargo, cuanto más sabemos, más perdidos nos sentimos. Hace 2500 años, un texto de apenas unas líneas planteó algo que hoy suena casi herético, que el verdadero camino no consiste en aprender más, sino en aprender a soltar lo que ya sabes. Hoy vamos a leer juntos el capítulo 48 del Tao Te Ching, y te aviso desde ahora, si te identificas con esa sensación de saber mucho y entender poco, este capítulo va a incomodarte. Porque no propone que estudies más, propone que desaprendas. Escuchemos el capítulo completo, primero en la traducción de Celao y luego en la de Stephen Mitchell. Verás las diferencias. En la búsqueda del conocimiento, cada día se sabe más. En la búsqueda del Tao, cada día se hace menos. Se hace menos y menos hasta que no se hace nada en absoluto. Y cuando no se hace nada en absoluto, no hay nada que quede sin hacer. Siempre es a través de no interferir que se gana el imperio. Si intervienes, no estás a la altura de esa tarea. Vamos con la segunda. En busca del conocimiento, cada día algo se añade. En la práctica del Tao, cada día algo se suelta. Cada vez necesitas forzar menos las cosas, hasta que finalmente llegas a la no acción. Cuando nada se hace, nada queda sin hacer. La verdadera maestría se alcanza dejando que las cosas sigan su curso. No puede alcanzarse interfiriendo. Vamos a intentar analizarlos verso a verso. En el primer verso, en la búsqueda del conocimiento cada día se sabe más. Esto no es una crítica al conocimiento. Eso sería demasiado simple. Lo que el texto señala es una dirección hacia afuera. Aprender en el sentido convencional es sumar nombres, datos, técnicas, teorías, cada día un poco más. Y eso está bien, nadie te pide que seas ignorante, pero fíjate en lo que viene después. Verso 2. En la práctica del Tao, cada día algo se suelta. Aquí el carácter clave es sun. Significa disminuir, perder, soltar. Y la dirección cambia completamente, ya no es hacia afuera, es hacia adentro. No es acumular, es despojar. ¿Y qué se suelta? No los hechos, no las habilidades prácticas. Lo que se suelta son las certezas, las opiniones que confundiste con verdades, las creencias que ya no examinas, porque las has repetido tantas veces que parecen parte de ti. Piénsalo un momento. ¿Cuántas cosas sabes sobre ti que nunca has verificado? Vamos con el verso 3. Menos y menos hasta llegar a la no acción. Aquí es donde la mayoría de lectores se pierde.
porque leemos no acción y pensamos en pasividad, en quedarse sentado sin hacer nada. Pero Wu Wei no es eso. Wu Wei no es la ausencia de movimiento, es la ausencia de interferencia. Es actuar sin la ansiedad de controlar el resultado. Hacer lo que hay que hacer, sin el peso de todo lo que crees que deberías ser mientras lo haces. Verso 4. Cuando nada se hace, nada queda sin hacer. Esta es la paradoja central y es la línea que más cuesta aceptar, porque no dice que si haces menos logras menos, dice lo contrario, que cuando dejas de interferir, todo lo que importa se ordena solo, no porque seas pasivo, sino porque dejaste de estorbar. Como el agua turbia, no se aclara filtrándola, se aclara cuando dejas de agitarla. Ahora quiero que veamos algo fascinante porque una sola línea de este capítulo ha sido traducida de formas muy distintas y cada traducción revela un matiz diferente. D.C. Lau lo traduce así: se hace menos y menos hasta que no se hace nada en absoluto. Lau aquí es preciso, es casi clínico. Describe un proceso de reducción progresiva, cada día menos, como vaciar un armario, cajón a cajón. Stephen Mitchell dice algo ligeramente distinto. Cada vez necesitas forzar menos las cosas, hasta que realmente llegas a la no acción. Fíjate. Mitchell introduce la palabra forzar, y esa palabra no está en el chino original, pero es una decisión brillante porque traduce la experiencia, no solo las palabras. Lo que soltamos no es solo actividad, es esfuerzo, es la necesidad compulsiva de empujar. Y si vemos la traducción de Win-Sit Chan, que es el más académico de los tres, escribe: es disminuir y disminuir aún más hasta llegar al punto de no tomar acción. Chan habla de un punto, un destino, como si desaprender tuviera una meta concreta. 3 traducciones, 3 ventanas al mismo paisaje, y entre las 3 una imagen completa. Desaprender es soltar la actividad, soltar el esfuerzo de forzar y llegar a un punto donde ya no necesitas controlar nada. Vale, pero ¿cómo conectamos esto con nuestra vida actual? Vamos a bajar esto a tierra, porque si este capítulo se quedara en filosofía abstracta, no nos serviría de nada. La primera aplicación es muy conocida en el mundo de la formación: la parálisis por análisis. ¿Conoces a alguien, tal vez eres tú, que antes de tomar cualquier decisión necesita leer 3 libros, ver 10 vídeos, consultar a 5 personas y hacer un análisis comparativo? Y al final no decide. No porque le falte información, sino porque le sobra. Cada dato nuevo contradice al anterior, cada opinión abre una nueva duda. Y en el capítulo 48 nos sugiere que el problema no es la falta de datos, es el exceso de ruido. Segunda aplicación: la identidad construida sobre lo que sabes. Hay una trampa sutil en acumular conocimiento. Empiezas a confundir lo que sabes con lo que eres. Soy psicóloga, soy experto en marketing, soy la persona que siempre tiene la respuesta. Y cuando la vida te pone frente a algo que tu conocimiento no puede resolver, entras en crisis. Porque no es que no sepas qué hacer, es que no sabes quién eres
sin tus respuestas. Y tercera aplicación, desaprender en las relaciones. Todos cargamos manuales invisibles sobre cómo debe ser una pareja, un padre, una madre, un amigo. Manuales que aprendimos de la cultura, de nuestra familia, del dolor. Y esos manuales nos impiden ver a la persona real que tenemos delante. La próxima vez que tu pareja haga algo que no debería hacer, antes de reaccionar, pregúntate, ¿esta reacción viene de lo que estoy viendo o de lo que aprendí que debería ver? La mayoría de los comentarios sobre este capítulo se centran en la primera mitad, en la idea de soltar como práctica individual, pero hay una segunda parte de texto que casi nadie examina con cuidado. Siempre es a través de no interferir que se gana el imperio. Si intervienes, no estás a la altura de esa tarea. El imperio. ¿Qué tiene que ver gobernar un imperio con desaprender? Todo. Porque el texto no habla solo de una práctica interior, habla de cómo nos relacionamos con el mundo. El que acumula conocimiento tiende a imponer su visión. El que desaprende permite otras visiones. No porque sea débil, sino porque entiende que forzar una solución sobre algo vivo lo deforma. Piénsalo en el contexto de criar a un hijo, o de liderar un equipo, o de acompañar a alguien en duelo. En todos estos casos, la persona que más sabe no es necesariamente la que más ayuda. A veces, la que más ayuda es la que sabe estar presente, sin la compulsión de arreglar nada. Y aquí hay una conexión profunda con la anécdota del cocinero Dean, del Zhuangzi. Dean era un cocinero que podía deshuesar un buey entero sin que su cuchillo tocara un solo hueso. Después de 19 años, su cuchillo seguía afilado como el primer día. ¿Por qué? Porque ya no cortaba. Encontraba los espacios vacíos entre las articulaciones y dejaba que el cuchillo fluyera por ellos. Pero no empezó así. Empezó como todos, acumulando técnica, aprendiendo anatomía, practicando cortes. Pero después de años, trascendió el conocimiento. Ya no pensaba en cortar, simplemente cortaba. Eso es desaprender, no es la ignorancia del que nunca supo, es la ligereza del que supo tanto, que pudo soltar lo que ya no necesitaba. Si has seguido esta serie de capítulos del Tao Te Ching, ya conoces el capítulo 11, el capítulo del vacío. En aquel episodio vimos que el vacío no es carencia, es posibilidad, que la taza es útil por su espacio vacío, que la habitación sirve por el hueco entre sus paredes. El capítulo 48 lleva esa misma idea, pero un paso más allá. No solo dice que el vacío es útil, dice que el proceso de vaciar es en sí mismo el camino. El capítulo 11 habla del vacío como estado. El 48 habla de vaciar como práctica. Y hay otra conexión que vale la pena ver. El capítulo 76, que también analizamos hace poco, nos enseñó que lo rígido se quiebra y lo flexible sobrevive. Ahora podemos ver el mecanismo detrás de esa rigidez. Cada certeza que acumula sin examinar se endurece. Se convierte en una estructura rígida dentro de ti.
Y cuanto más rígida es la estructura, más frágil se vuelve. Desaprender es el antídoto contra esa rigidez. Cada creencia que examinas y sueltas te devuelve un poco de flexibilidad, un poco de espacio, un poco de la suavidad que el capítulo 76 llama vida. 3 capítulos, un solo hilo. La vida se mueve mejor con espacio, con flexibilidad y con la práctica diaria de soltar lo que ya no sirve. Y llega el momento de ser sincero contigo y conmigo mismo. Hubo un momento en mi vida en que aprender se convirtió en mi forma favorita de no actuar. Quería cambiar de verdad, lo quería, pero en vez de dar el paso, leía otro libro, hacía otro curso, escuchaba otro podcast, más información. Siempre había algo más que necesitaba saber antes de estar listo. Y un día me di cuenta de algo. No estaba aprendiendo para crecer. Estaba aprendiendo para no tener que moverme. Cada libro nuevo era una excusa perfecta para seguir preparándome, en vez de vivir. El momento de comprobar mi realidad, como casi siempre, no es dramático, fue silencioso. Estaba a punto de inscribirme a otro curso y algo dentro de mí, al fin, dijo: ya sabes lo suficiente. Lo que no sabes es cómo aplicar lo que ya sabes. Y eso no se aprende en ningún curso. Eso solo se aprende haciéndolo. No fue cómodo, porque aplicar lo aprendido significaba exponerme, equivocarme, descubrir que muchas de las cosas que había estudiado no funcionaban del todo en la vida real, tal como la describían los libros. Y eso era exactamente lo que evitaba. Aprender era seguro, vivir era arriesgado. Y yo había confundido preparación con protección. Y ahí es donde entra la metáfora de este capítulo. El agua turbia no se aclara añadiendo más agua. No se aclara con filtros, ni con agitación, ni con esfuerzo. Se aclara cuando dejas de tocarla. Tu mente es ese agua. Cada curso, cada opinión, cada certeza prestada es una mano removiendo el fondo. Y cuanto más remueves, menos ves. Desaprender no es perder nada valioso, es dejar de remover para que lo esencial suba a la superficie solo. Ahora, si te parece, podemos hacer algo juntos. Es una práctica breve, 3 minutos a lo sumo. Se llama el inventario del soltar. Si puedes, cierra los ojos. Si estás conduciendo o caminando, simplemente baja el ritmo. Inhala, profundo, por la nariz. Recuerda 4 tiempos. Exhala, despacio, por la boca. Vamos a repetirlo. Una vez más, inhala y exhala. Y ahora, sin esfuerzo, pregúntate: ¿qué creencia estoy cargando hoy que ya no necesito? No busques la respuesta. No la pienses. Simplemente deja que aparezca como una burbuja que sube desde el fondo del agua. Si algo apareció, no lo juzgues. Simplemente reconócelo y con la siguiente exhalación suéltalo. Exhala. Ahora pregúntate: ¿qué hábito sigo repitiendo por costumbre, aunque ya no me sirve? Exhala. Suéltalo.
Y una última pregunta. ¿Qué certeza sobre mí mismo ya no es verdad? Pero sigo repitiendo. Exhala. Suéltalo. Abre los ojos cuando estés listo. No necesitas resolver nada de lo que apareció. Solo necesitabas verlo. Porque lo que puedes ver ya no te controla de la misma manera. Antes de que se quede todo esto en una idea bonita que olvidaremos mañana, vamos a intentar aterrizarlo un poco más. Una acción concreta para esta semana. Elige una sola opinión que tengas sobre ti mismo y trátala como una hipótesis, no como un hecho. No tienes que soltarla todavía, solo deja de tratarla como verdad absoluta. Obsérvala, dale espacio. Mírala como quien mira una piedra en la mano antes de decidir si la guarda o la suelta. Y una observación para esta semana. Cada vez que te sorprendas diciendo yo sé, o yo siempre, o yo nunca, nota la rigidez. No la corrijas, solo nótala. Y pregúntate, ¿esto es verdad hoy? ¿O es algo que fue verdad una vez y sigo repitiendo por inercia? Y como siempre, el error típico que debemos evitar. No conviertas el desaprender en otra forma de acumular. Ahora necesito leer sobre cómo desaprender. Es exactamente la trampa que describe este capítulo. No necesitas más información, necesitas menos interferencia. Ya todo esto está muy bien, pero hay algo que probablemente no vas a escuchar en otros canales sobre el Tao o el Tao Te Ching. Este capítulo tiene un límite y es importante nombrarlo. El capítulo 48 no dice cuándo hay que aprender y cuándo hay que desaprender. No ofrece un criterio. Y eso puede ser un problema, porque no todo conocimiento debe ser soltado. Si eres médica y estás aprendiendo a diagnosticar, necesitas acumular información. Si eres ingeniero y estás calculando la estructura de un puente, siempre vas a necesitar datos, no vacío contemplativo. El texto habla desde un lugar muy específico, el de una persona que ya sabe bastante y necesita soltar para dar el siguiente paso. No le habla al principiante que necesita aprender los fundamentos. Le habla al que ya sabe y su conocimiento se ha convertido en su propia cárcel. Y hay algo más que el texto no dice. Desaprender duele. No es un acto ligero. Soltar una creencia que te definió durante años puede sentirse como una pequeña muerte. El capítulo 48 presenta el proceso como algo fluido y natural, pero en la experiencia real a veces es desorientador. Y eso está bien. El Tao Te Ching no tiene todas las respuestas, ningún texto las tiene. Y reconocer eso es paradójicamente parte de lo que este capítulo intenta enseñar. Y es aquí, en este punto, donde el concepto budista de mente de principiante ilumina lo que el Tao Te Ching deja en sombras. Shunryu Suzuki, el maestro zen que llevó el budismo a Occidente en los años 60, tenía una frase que resume algo esencial. En la mente del principiante hay muchas posibilidades. En la mente del experto hay pocas. Es una idea que el Tao Te Ching anticipa 25 siglos antes, pero Suzuki le añade algo que Lao Tse no dice, que mantener esa mente abierta es una práctica continua
no es algo que se logra una vez, es algo que hay que cuidar cada día. 2 tradiciones, 2 voces, la misma intuición, que saber demasiado puede cerrar más puertas de las que abre. Volvamos ahora a donde empezamos. En busca del conocimiento cada día algo se añade. En la práctica del Tao, cada día algo se abandona. Cuando escuchaste estas líneas al principio del vídeo, significaban una cosa. Ahora puede que signifiquen otra. Eso es lo hermoso de este capítulo. No cambiaron las palabras, cambiaste tú. No necesitas aprender más, necesitas recordar lo que ya sabías antes de llenarte de ruido. Y antes de irte, tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo último que desaprendiste y cómo cambió tu vida? Déjamelo si quieres y si te nace en los comentarios, porque estoy seguro de que tu experiencia puede ayudar a alguien más. En el próximo episodio de esta serie vamos a explorar el capítulo 2 del Tao Te Ching, el capítulo de los opuestos, el que dice que no puedes conocer la belleza sin conocer la fealdad, ni el bien sin el mal. Un capítulo que te hará replantearte cada juicio que haces. Si esta serie sobre el Tao Te Ching te está ayudando para ver el libro con otros ojos, suscríbete para no perderte ningún capítulo. Nos vemos en el próximo. Gracias por estar en Alquimia Interior. Gracias por estar aquí.